My mind loose off the cook. Murder on the track, so I'm about to let loose. Yo, gosh, that evil one, that's the motto. Ever since a youngster, I've been sitting shooting the hollow. See, I'm a banger in my streets. Murder was a case, but never charged, though I killed a beat. Daily melodies when I quit all my enemies. But y'all don't want it, I'm a rider, catching felonies. Yeah, the devil preached, so the gosh shall deep. Whispers in my ear. No soy devota de las almas benditas del purgatorio, pero les tengo mucho respeto. Las tres luces. Historia desde los Teques de Venezuela. He leído en esta página muchos relatos y experiencias sobre las ánimas benditas del purgatorio. Aunque no soy devota, pero les tengo mucho respeto porque he tenido mis experiencias. Sobre su devoción lo aprendí de mi querida viejita, en paz descanse, la cual las alumbra y rezaba constantemente. Y aunque suene gracioso, también les pedía los números para ganar la lotería. Son muchos los eventos con este tipo de entidades. Hoy quiero enseñarles que cuando mi abuela comenzó su proceso de despedida, que fue muy largo y doloroso, ellas, las ánimas, venían a buscarla, tal cual y literalmente, en una de esas crisis de dolor que le daban. Yo me quedaba despierta hasta tarde, pendiente de su salud. Una noche me quedé fregando y limpiando la cocina y veo que de la puerta del bañito de la casa pasaron 3 luces amarillas, muy brillantes. Lo curioso del asunto es que aquellas luces iban una tras la otra hacia el cuarto de mi abuela. La escuché hablando cuando ya la había dejado profundamente dormida. No quise entrar, aparte del miedo. No quise interrumpir su conversación. Quise respetar ese momento. Al día siguiente, hablando con ella, le pregunté a ver si se acordaba con quién estaba hablando. Y efectivamente me confirmó que sus viejas habían venido a verla. Creo que se trataba de su mamá y sus abuelas ya fallecidas, las ánimas a las cuales ella era devota. Lo más impresionante fueron los días antes de su muerte, pues ya no podía dormir, y justo a partir de las 9 de la noche, como preámbulo a ese momento espiritual, las luces aparecían y ella comenzaba a hablar, a saludar a toda la gente que ella conoció en su vida. Ven a verla, a visitarla. Tenemos que regañarla a veces, darle gotas de té para que durmiera y descansara. Hasta que los días anteriores a su partida fue muy impactante. En mi casa hay un pequeño callejón con una escalera hacia la platabanda, que es un techo concreto armado. 2 o 3 días antes del fallecimiento, como eso de la medianoche, empezó a sentirse mucho movimiento, muchos ruidos y mucho llanto de gente, tanto así que mis perros empezaban a aullar con mucho miedo. Esto sucedió como hasta las 3 de la mañana, hora en la que siempre desaparecían esas 3 luces. Ella rezó con mucha fe, les explicó a las ánimas o entidades espirituales que el compromiso era con ella y que ella sí iban a ir con ella. Por tanto, que no me fueran a molestar ni a pedir nada a mí ni a mi familia. Y efectivamente así fue. Nunca más sentimos ningún tipo de ruidos o presencias, y mucho menos volvimos a ver las 3 luces. A pesar de todo esto, yo la respeto profundamente y siento que aquel que quiera ser devoto de las ánimas debe de estar, que es un compromiso de por vida, que les debe cumplir con mucha fe, de la que sí soy devota con todo el alma. Es de la Santísima Virgen del Carmen, pero ese es otro cuento, eso se los he hecho otro día.
El túnel del Seguro Social de Monclova, Coahuila. El IMSS de Monclova fue inaugurado el 22 de noviembre de 1962. Cuenta la gente que poco tiempo después de su fundación, una joven y hermosa enfermera sostenía un inmenso amor con opuesto y joven médico. Los dos trabajaban en el Seguro Social, amándose intensamente y dispuestos ya pronto para casarse. Como la fecha estaba muy próxima, el joven médico decidió ir a Saltillo para invitar a familiares y platicar seriamente con sus padres, pero en el trayecto de la carretera Monclova a la altura de la muralla, el camión donde viajaba sufrió un accidente, perdiendo la vida en el lugar. Al dar la noticia, la bella enfermera palideció tanto que su rostro tomó un blanco como el mismo papel. Ella se encontraba en el cuarto piso del hospital y al verla caminar rumbo al balcón, sus compañeras pensaron que iría a tomar aire fresco para procesar la noticia sin imaginarse que se arrojaría al vacío quedando su cuerpo inerte en el piso. Al acercarse vieron que ella tenía una sonrisa dibujada en su rostro, como si ella se hubiera reunido con su amado. Desde entonces se dice que la enfermera de blanco con una capa azul camina por el túnel por los pasillos del hospital. Algunos la han visto, su rostro descubriéndolo, como muy hermoso y angelical, aunque otros no han podido distinguirlo. Acompaña en ocasiones a personas que cruzan de un edificio a otro por el túnel y que al llegar a la escalera del edificio opuesto se pierde entre las paredes. Año de 1900 muy presente tengo yo. En un barrio de Saltillo, Rosita Alvírez. Murió Rosita Alvírez. Murió, echó mano a la cintura y una pistola sacó. La novia del Panteón de Puerta Blanca, Baja California Sur. Una adinerada joven de nombre Enriqueta Gil se enamoró aparentemente de un muchacho muy pobre, y como era de suponerse, su padre se opuso rotundamente a que su hija se enredara con un simple campesino y prohibió el amorío. Enriqueta no tuvo más opción que aceptar la decisión de su padre. Sin embargo, la tristeza la consumió al saber que nunca estaría con el amado, enfermado de gravedad hasta acabar con su vida. Su familia desolada la sepultó en el panteón municipal, primero conocido como Puerta Blanca, pero Enriqueta no pudo descansar en paz, pues su pena era tal. Se la ha visto vagar por el panteón con un delicado vestido de blanco, tan fino que parece niebla, y siempre con un rostro triste y afligido. Se la pasa buscando a su amado. Taxistas que trabajan por la zona a altas horas de la noche se dan cuenta de ello. Incluso algunos han tenido un acercamiento con la joven que pide un servicio para poder llegar a casa. Una noche del año 1951, un taxista circulaba por las afueras del panteón observando a una joven y bella mujer vestida de blanco, por lo que se orilló y le ofreció el servicio. La mujer aceptó y pidió que la llevara a una casa ubicada sobre la calle Quinta. Al llegar explicó al taxista que no tenía dinero, pero que le dejaría un anillo como garantía para que regresara a cobrarle a su padre por la mañana. El taxista volvió a la hora indicada por la joven, aquella joven, y preguntó por su pasajera. De la noche anterior, a un anciano quien atendió la puerta. Se molestó muchísimo pensando que se trataba de una broma, pero el taxista le mostró el anillo de su hija, dejándolo asombrado. Al cuestionar al taxista sobre el anillo, le explicó que lo que había pasado con la señorita noche antes, cuando le recogió en el panteón, detallando sus características físicas que coincidían con las de una muchacha plasmada en las fotografías que el padre le mostró. Otro testimonio señala que la joven les pide prestada su chamarra, a decir que tiene mucho frío, que nos rezan por su pago y su chamarra al día siguiente. Se llevan con la terrible sorpresa la muerte de Enriqueta. Su prenda siempre está congelada al interior de la recámara que en vida perteneció a la señorita. Un joven llamado Juan Zárate, originario de Jalisco, se topó con una hermosa jovencita de pelo negro rizado, con un vestido blanco, una rosa en el pecho, quien le pidió que le acompañara a su casa. Juan accedió a caminar junto a la mujer, que pues pensó que temía de andar sola a esas horas, pero al llegar a la reja de la entrada principal del panteón, la jovencita se detuvo y al joven
y tendió las manos diciendo: esa es mi casa, ven conmigo. Después comenzó a jalarlo de los brazos. Juan luchó para zafarse y corrió sin parar hasta llegar a su casa, donde vivía con su primo, en la calle Juárez, completamente aterrorizado. El pobre joven duró semanas sin poder hablar debido a lo ocurrido y solo pudo contar su experiencia a través de una hoja de papel donde escribió todo lo que le había pasado con la bella Enriqueta. Su tesoro te ofrecen las minas, su opulenta riqueza los mares, tu campaña, algodón, olivares y maizal, viñero y trigal. Rafael Trujillo. Escalofríos. Déjame salir a jugar, mamá. Todavía no es hora, cariño. ¿Cuándo será el momento? Pronto, mi amor. Duerme mientras llega el instante adecuado. Los días pasaron, las flores se marchitaron y el pasto se tiñó de un hermoso color dorado. Las hojas de los árboles dejaron sus tonos esmeraldas y se pintaron de cobizo. El otoño acudió con sus aromas deliciosos, ese viento que revuelve el cabello, rebasa el alma con una calidez inexplicable. Los días de octubre fueron pasando de uno a uno, hasta que finalmente la madre le tocó el hombro a su pequeño y le dijo: ahora puedes salir a jugar, diviértete, hijo mío. El chiquillo corrió de inmediato hacia el parque, que se subió a un columpio. Se impulsó detrás hacia adelante y de pronto sintió que estaba volando. Después fue a alborotar a un grupo de palomas y percibió, quién sabe de dónde, un aroma que lo llevó hasta una casa. Ahí dentro, empujando la puerta sin cuidado, se encontró con una mujer mayor que rezaba. Hay una mesa repleta de comida y tomó un poco de todo lo que le gustaron muchísimo: los panes calientitos y el chocolate tibio. Luego miró una fotografía en donde se veía una mujer y a su hijo. Algo en el alma le dolió de forma terrible. Al voltear hacia la salida se encontró con su madre, quien cerró la puerta de la vivienda y se acercó despacio, mostrando una mirada tierna. Le dio un beso en la frente a la anciana, por lo cual ella se estremeció y después abrazó a su niño. La bruma que cubría a la madre e hijo se desvaneció, sus rostros se revelaron idénticos a los del retrato. La imagen de un coche yendo directo hacia ellos les torturó la memoria. Luego regresó la calma. Ya entiendo, mamá, ya entiendo, seguro el pequeño. Y también le dio un beso a la abuela. Comieron y bebieron acompañados a la longeva mujer y horas después, una energía inexplicable los condujo de vuelta a su hogar, ese donde debían dormir durante casi un año, hasta el próximo Día de Muertos, instante en el que ya no serían solo dos, sino que la abuela los acompañaría por primera vez. A veces, cuando sus mentes los dejaban reflexionar, pensaban que su existencia pasaba desapercibida por los vivos. Más o menos sabía que el video de un columpio moviéndose sin razón estaba compartiéndose a lo largo y a lo ancho del mundo. El año pasado, a mediados del mes de noviembre, escuché el espanto de la Llorona, un llanto aterrador. Lo recuerdo perfectamente. Era la madrugada, serían como la 1:30. Mi hija, quien para ese tiempo tenía 2 meses de nacida, se despertó para comer. Pasados 20 minutos se va la luz. Ya mi bebé se había quedado dormida otra vez. Y en lo que me levanto de la cama, a desconectar el aire, un llanto espeluznante. Fue algo que nunca en mi vida había escuchado. Cabe destacar que vivo en el llano venezolano y las apariciones de este tipo son comunes por aquí, pero yo nunca había presenciado nada similar, sin descartar los detalles de la energía que esto comenzó a generar. La cuestión es que mi madre y yo lo escuchamos. En el inicio lo ignoramos, pero luego se hizo más constante y muy fuerte, tanto que mi bebita despertó llorando, inconsolable, como si estuviera asustada. Solo dejamos de escucharla cuando fueron avanzando las horas y acercándose la luz totalmente alucinante. Aquel terrible episodio más, por lo que mi bebé percibió aquella presencia.
ultraterrena. Como dije, fue algo muy fuerte. Lo que se vivió en esos días, gracias a Dios, no vuelve a ocurrir. Solo lo escuché esa vez, y menos mal, porque su llanto es algo inexplicable, muy horrible. Lo curioso es que tanto los artículos posteados en esta página sobre esta entidad, los relatos o experiencias, que aunque puedan ser distantes circunstancias y regiones, espacios de tiempo, siempre cuando narran el grito o llanto de la Llorona, es exactamente igual, en lo sonoro, lo intimitante, la atmósfera que cambia, que provoca escalofríos, y en fin detalles muy parecidos en historias aisladas. Relatos de paramédicos, línea de emergencia. Hoy quiero compartirles este relato que me sucedió hace relativamente poco. Llevo apenas 4 años dedicándome profesionalmente a ser paramédico. Mi nombre es Yasmín y empecé en esto desde que tenía 18 años. Me enlisté como voluntario de la Cruz Roja de mi localidad. Poco tiempo después estudié la carrera de técnico superior en urgencias médicas. Ahí mismo logré graduarme y ahora me dedico a esto. Empecé poco a poco hasta que me asignaron una ambulancia para atender cualquier emergencia donde fuéramos requeridos. Muchas de ellas te ponen a prueba y te exigen hasta el límite de tus capacidades. Durante estos patrullajes nocturnos que normalmente hacíamos con la ambulancia, nos llegaban a la frecuencia solicitudes de base de policía, ayuda a un atropellado, auxiliar por impactos de bala, atender caídas graves, etcétera, etcétera. Muchas veces llegábamos a tiempo y la lesión nos daba la oportunidad de intervenir y salvar a la persona, pero antes, otras no tenían el mismo final feliz. Varias veces tuvimos que llegar solo a dar fe de que sus lesiones ya no eran compatibles con la vida y terminar hora de defunción. Es triste muchas veces, pero después de esto debes seguir en tu camino, en tu jornada laboral, como si nada hubiera pasado. Firmeza se requiere. Creo que es de lo más normal que en este ámbito siempre hables de fantasmas, apariciones y cosas paranormales en general. Mis compañeros de la ambulancia normalmente nos contaban varias historias o anécdotas que les habían pasado a lo largo de su vida. Eso hacía que el tiempo con las veladas pasara un poco más ameno. Yo sí soy una convencida de que hay algo más allá de la muerte, creyente de lo paranormal y todo eso, aunque jamás haya sido testigo de nada, realmente creo que todo esto existe. Jamás me había pasado nada así hasta esa noche que realmente me dejó marcada y creo que jamás lo olvidaré. Sigo recordando como si hubiera pasado ayer. Lo que a continuación contaré es mi relato, no con la intención de que me crean o no, solo es mi relato. Yo lo viví y, como mencionaba, lo recuerdo tan claro como si fuera ayer. Cada vez que lo recuerdo siento un profundo escalofrío recorrer mi mente. Era una noche de abril de hace 4 años. Mis compañeros y yo nos preparábamos para subir a la ambulancia y dar un recorrido por la ciudad, esperando cualquier solicitud de emergencia, ya sea de línea directa o de la policía. Mis compañeros eran Martín, el conductor, Jaime, el copiloto y yo, los 3 paramédicos. Iba siempre en la parte de atrás de la ambulancia, lista para salir en el momento que se requería. Esa noche hacía mucho calor. Era una noche calurosa y a la vez tranquila, sin llamada, sin que el radio sonara. Parecía que toda la madrugada iba a ser muy rutinaria y sin novedades. Nos estacionamos para tomar un bocadillo. Los 3 fuimos a una de esas tiendas de 24 horas, compramos café y galletas. Regresamos a la ambulancia usando el frente de la camioneta como mesa, tomamos nuestro café y comimos galletas. La tranquilidad se vio interrumpida por la frecuencia de radio que nos pedía a cierta dirección por un choque de vehículos colisionados. Rápidamente subimos a la ambulancia. Jaime activó la sirena y Martín aceleró para llegar lo más rápido posible al lugar. Yo iba preparado, al botín y todo lo necesario para entrar en acción en cuanto llegáramos. El accidente fue en una autopista federal a las orillas de una ciudad. Un camión cisterna de combustible había volcado y
chocado con una vieja camioneta tipo pick-up. Sospechaba a 2 personas del camión y 3 en el carro particular involucradas en el accidente. Eso fue todo lo que nos dijeron por el radio. Como a los 15 minutos llegamos al lugar en cuestión, pero el escenario que vimos era más grave de lo que pensábamos. Había fuego, la gasolina encontró alguna chispa y empezó a arder. Si bien apenas se iba iniciando, era muy peligroso, ya que la gasolina iba saliendo poco a poco de una pequeña ruptura que se hizo en la cisterna del camión. Esto iba calentando el tanque de vez que iba a llegar a un punto en el que los vapores iban a hacer explotar todo. Las consecuencias iban a ser fatales para todos nosotros. Martín y Jaime fueron los que lanzaron de inmediato por el chofer y el copiloto del camión. Iban quedando inconscientes en la cabina. Me dijeron que esperara en una zona segura a que ellos los acercaran y pudiera dar atención correspondiente. Gracias a su gran experiencia y valentía realizaron las maniobras de una excelente forma. Llevaron a los accidentados cerca de la ambulancia donde pude empezar a atenderlos. La camioneta involucrada se encontraba a unos 10 metros de distancia del fuego. Mis compañeros fueron hacia él buscando a los pasajeros, pero no encontramos nada. A los pocos minutos los bomberos llegaron y empezaron a mitigar el fuego, mientras mis compañeros seguían buscando los cuerpos del otro vehículo. Nos temíamos lo peor, que pudieron haber sido proyectados por la fuerza del impacto y perderse entre los matorrales que rodeaban la autopista. Muy oscuro, y eso iba a complicar mucho más la búsqueda. Y mientras yo seguía con los señores que recobraron el conocimiento, y para su suerte ellos no tenían lesiones graves, solo unos cuantos golpes leves. Iban a estar en pocos días. Moví la ambulancia con ellos adentro para llevarla al acotamiento de la carretera y no estorbar en las maniobras de los bomberos. Me estacioné cercana a unos matorrales y regresé con los 2 señores. Me dijeron que estaban bien, que sí les dolía el cuerpo pero nada grave, y me pidieron bajar de la ambulancia para avisar a su patrón ocurrido y llamarles al seguro. Se alejaron unos cuantos metros de la ambulancia para hacer esas llamadas. Me acerqué con Martín y Jaime para ayudar en la búsqueda a las otras personas, pero me pidieron mejor regresar para reportar por los radios lo que estaba pasando y esperar instrucciones. Cuando regresé a la ambulancia me subí a la cabina, tomé el radio y avisé a la central nuestra ubicación y la situación. Me dijeron que esperáramos, ya la policía estaba en camino para tomar acciones pertinentes. Dejé la radio y bajé a la parte trasera de la ambulancia a acomodar la camilla y las cosas que usamos. Creo que los señores del camión no iban a requerir traslado por nosotros. Mientras acomodaba todo, escuché unos pasos que se aproximaban y venían de los matorrales. Ese característico ruido que se hace cuando pisas hojarasca, sí, se escuchaba. Volteé de inmediato y vi a un señor salir. Estatura media, delgado, cabello lacio y corto, y lentes, jeans, camisa. Se le veía un semblante de susto y me dijo muy agitado: señorita, por favor, ayuda a mi familia. Ellos están acá. Se me hizo algo raro ya que estaba del otro lado de la carretera donde había ocurrido el accidente. No me dio tiempo ni de responder cuando el señor regresó a los matorrales y se perdió entre la oscuridad, y tuve que pensar en segundos y dejé seguirlo. Me adelanté entre la hierba y con la ayuda de una linterna iba alumbrando un poco para ver dónde pisaba y a quienes se encontraba a los pocos metros de avanzar. Empecé a escuchar los llantos de una mujer. Se hizo un nido y me llevó a donde estaban los otros 3 involucrados en el accidente. La señora estaba de rodillas en el piso. Entre sus manos estaba una niña de 10 años de edad. Me acerqué con ellas y les dije mi nombre y que las iba a ayudar. La revisé ahí mismo. La señora tenía heridas menores y una posible fractura en su tobillo derecho. Nada de peligro. La niña estaba inconsciente y era la que más me preocupaba. La cargué y le dije: señora, que iba a llevar a su hija a la ambulancia para darle atención, y regresaría por ella con la camilla ya que no podía caminar. Salí con la niña en brazos y llegué de nuevo a la ambulancia. Le puse la mascarilla de oxígeno mientras le gritaba a Martín y Jaime que había encontrado a los otros 2 heridos. De inmediato fueron hacia mí. Les dije que la señora estaba en los matorrales pero no se podía mover. Jaime se quedó con la niña y Martín y yo sacamos la camilla para llevar hasta donde estaba la señora.
Cuando llegamos con ella y la subimos, le pregunté por el señor que me pidió ayuda donde estaba. Ella, confundida, me dijo que no había nadie con ella y soltó a llorar de inmediato. Yo solo nos señaló un lugar, otros 2 metros donde la encontré. Martín se acercó, iluminó con la linterna el lugar. Ahí estaba el cuerpo de su esposo, ya sin vida. Martín me hizo señas para que me acercara. Al llegar ahí, lo vi en la oscuridad de la noche. No pude ver este cuerpo que estaba a unos metros de mí, pero lo que me hizo erizar la piel fue que era el mismo señor que me había pedido ayudar apenas hace unos minutos. Tenía todo el cuello roto y mutilaciones. Sin perder más tiempo, sacamos a la señora de ahí, la subimos en la ambulancia. La niña había recuperado el conocimiento y Jaime nos dijo que estaba fuera de peligro. Movilizamos a la señora y la pusimos una férula en el tobillo. Martín programó el traslado por el radio. En ese momento ya estaba la policía. Nos preguntaron que quién había descubierto los heridos. Les dije yo. Un señor me avisó. Lo seguí, le encontré a la señora con su hija. Su esposo está muerto. Entre los matorrales, los policías me pidieron que los acompañara para dar fe del cuerpo. Los llevé al lugar y ahí vimos. Ya pude ver con más detalle la misma vestimenta, los lentes ya rotos, el cuello torcido, roto, mutilaciones de extremidades. Solo le quedó la mano derecha pegada a su cuerpo. Era increíble lo que estaba presenciando. Yo vi a ese señor apenas hace unos minutos pidiendo ayudar a su familia. Él estaba bien. Los policías no me creyeron nada, solo me pidieron que les ayudara a llenar el acta, les diera fe de que yo tenía signos vitales, que ya no tenía signos vitales. Uno de ellos llevaba una bolsa negra de esas para cadáveres. Los policías recolectaron las partes faltantes de su cuerpo que estaban en cercanía. Entre 2 policías y metimos el cuerpo a la bolsa y ellos echaron los restos también ahí colocados sobre el pecho del cadáver. Estaba en el piso. Iba cerrando la bolsa y una mano se cayó y su mano izquierda técnicamente quedó como sujetando mi muñeca y sentí un leve apretón. Juro que estaba a punto de desmayarme, si bien sé que me quedé. Puede haber impulsos de nervios después de la muerte que hacen el cuerpo se mueva de forma involuntaria. Uno nunca está listo para sentir un apretón de la mano mutilada. De inmediato la tomé y regresé a la bolsa y la cerré. Rápidamente estaba muy pálida. Los policías me pidieron que me veía mal. Ellos cargaron la bolsa y la subieron a su camioneta forense. Yo regresé a la ambulancia y Martín me preguntó si estaba bien y le dije que sí, solo debía descansar. Y arriba de la ambulancia me entrevisté con la señora. Le expliqué lo de su esposo y lo que seguía el traslado al hospital y luego que ya le dieran la alta a ella, siguiera con los trámites funerarios. Antes de bajarme de la ambulancia, ella me preguntó: ¿lo viste, verdad? Respondí: sí, pude ver su cuerpo. Y es mejor que no le dé detalles. Estaba bien. Lo lamento mucho. Ella me dijo: no, el cuerpo no. Yo había visto todo cómo quedó, por eso me alejé lo más que pude a mi hija de ahí, pero el dolor del pie ya no me dejó moverme. Me refiero al fantasma. En su agonía, mi esposo nos decía: voy por ayuda. De mi vivir siempre los cuidaré, pero era imposible que se pudiera mover. Yo iba alejando con mi hija mientras él hablaba las últimas palabras. Me imaginé nadie nos iba a encontrar hasta la mañana siguiente y quizás iba a ser muy tarde. Pero tú nos encontraste, respondí. Es el último aliento de su esposo, me dijo dónde estaban y la encontramos. Ella me abrazó muy fuerte y me agradeció mucho entre llantos. Lamento, es algo realmente inexplicable lo que sucedió ahí. Creo que esa perdón de su mano fue una señal de agradecimiento. Después de eso ya, a la fecha no he vuelto a ser testigo de otro acontecimiento del estilo. Se lo conté a Martín y Jaime tiempo después. Ellos me entendieron y me dijeron que muchas veces el mismo amor que sientas por tus seres queridos te da poderes sobrenaturales que nadie puede explicar.
y que yo fui como su esperanza de vida para esa familia. Gracias a mí siguen vivas la señora y la hija. Es algo realmente grato saber que ayudas a gente, pero luego lo que atraviesas en el camino te deja con muchas preguntas, unas que son definitivamente inexplicables y te hacen creer en fantasmas, entes, espectros, energías y que el mundo sobrenatural está ahí. Solo necesita una acción que lo detone. Relatos de guardia de seguridad, una noche en el estacionamiento. Mi nombre es Rogelio. He trabajado como guardia de seguridad privada por más de 30 años. Y si bien este trabajo es algo extenuante por las largas jornadas, la ventaja es que, a diferencia de otros puestos de trabajo, que su sueldo muchas veces va en función de la empresa donde trabajen, con nosotros no funciona así. Es un sueldo fijo. Trabajes por una empresa muy grande o muy pequeña. Al final somos servicios externos. Nos paga directamente la empresa. Por eso el sueldo estable. Tiene sentido. Lo que sí ocurre es que, según tu desempeño, antigüedad, incluso la edad, te pueden asignar a lugares más o menos complicados. Es decir, los más jóvenes los ponen en seguridad de altos cooperativos, de bancos, de lugares donde se manejan valores incluso por la movilidad y desempeño físico que requiere esas posiciones. Pero los viejos como a mí ya nos dejan en tareas un poco más sencillas, oficinas de empresas, algún centro de distribución ocasionalmente, o cosas así, donde la demanda física no es tan exigente y donde no se manejan valores como para que deba estar alerta todo el tiempo. Esto sucedió hace más de como 3 años. Yo estaba asignado como guardia de una cooperativa de una cadena de supermercados. Mi trabajo básicamente constaba en dar accesos y salidas a visitantes, registrar vehículos externos y realizar rondines por todo el edificio. Cuando se acercaba la jornada laboral, cabe señalar que a mí casi siempre me asignaban los turnos de noche, de las 7 a 7 de la mañana siguiente. Yo llevaba como 3 semanas en ese edificio trabajando. Me habían trasladado a otras oficinas. Los compañeros que estaban ahí me recibieron muy bien. Éramos 3. Para los turnos de noche y por la mañana habían 5. Durante nuestra jornada nocturna nos dividíamos las tareas. Uno iba a hacer rondines, otro se quedaba en la entrada principal y otro más en el cuarto de monitores, donde se podía ver todo el circuito cerrado de las cámaras de seguridad. Por ahí de las 11 de la noche nos reunimos a cenar y luego como a las 4 de tomar un tentampié para aguantar hasta la salida y llegar a nuestras casas. En esos pequeños descansos los compañeros platicaban historias de fantasmas que no son muy comunes en nosotros los guardias, principalmente los que trabajamos de noche. Uno de ellos, de los que ya llevaba tiempo trabajando en ese cooperativo, nos contó que en el sótano 5 del estacionamiento ya había visto varias veces a una mujer que se le aparecía flotando y que se iba por los largos pasillos del estacionamiento. Sin embargo, no soy muy creyente de esas cosas, a pesar de que mis hijos, esposa y demás familiares luego me cuentan cosas del estilo. A mí nunca me había pasado nada así, hasta que llegué ahí. Una de esas noches, como cualquier otra, yo llegué poco antes de las 7 de la noche. Acomodé mis cosas, metí en mi cena a un pequeño refrigerador que teníamos. Vi la bitácora del turno de la mañana por si había algunos pendientes que atender. Llegamos a mis otros 2 compañeros y nos dividimos de actividades. A mí me tocaban ahora los rondines. Los rondines los iniciábamos a medianoche. Dejábamos 2 o 3 durante toda la madrugada. Esa noche, después de cenar poco antes de la medianoche, me puse mi chamarra, me tomé la linterna que usábamos para los rondines y mi red de comunicación empecé por la entrada principal. Es el estacionamiento de proveedores que estaba a la planta baja. Algunos pasillos de las áreas administrativas y luego me dispuse a bajar los 5 niveles de estacionamiento que había. Esa noche no era como las otras. Sentí algo extraño. En mí, como les dije, yo no era ningún creyente de esos fantasmas o algo así, pero sentí algo muy parecido al miedo, si es que te puede describir así. No sé, algo indescriptible, algo que me decía que esa noche no había de dejar el estacionamiento. Sin embargo, debía hacerlo. Los nombraré como E1 y E2.
y sucesivamente hasta E5. El E1 fue el primero al que bajé, el más pequeño y más cercano a todo. Normalmente ahí estacionan los gerentes y directores de la empresa por la posición más cercana a las oficinas. Hay unos 50 cajones del estacionamiento y respectivas rampas para subir y bajar diferentes niveles. Todos estrictamente hasta planta baja están conectados por escaleras y por 5 elevadores. En el primer estacionamiento no hubo ninguna novedad. Lo recorrí muy rápido y me seguí al E2, un poco más grande. En este nivel, donde se estacionan jefes de corporativo, unos 100 cajones, al igual que al interior, sus rampas. Nada fue de lo normal, pero algo sentía más y más dentro de mí, como si algo me dijera que lo siguiera bajando. Recorrí el E2 sin mayor novedad y seguí el E3. Aquí la iluminación ya no era tan buena como los niveles anteriores, ya que se apagaban varios interruptores y solo dejaban lámparas distanciadas de una otra para iluminar ciertos puntos. Prendí la linterna y empecé a recorrer. Lo primero que vi al bajar fue un gato gris esponjoso. Me miró con sus ojos realmente brillantes, como si dos focos se iluminaran ante mí. Erizó sus pelos, maulló muy feo, de esos maullidos que se oyen como si un bebé estuviera llorando. Si bien no es algo paranormal, sentí todos los vellos de mi espalda se erizaron por lo ocurrido. El gato se fue rápidamente y se prendió en las sombras. No lo vi. Después mis compañeros me preguntaron por el radio si había alguna novedad y yo les respondí que ninguna. Continuaba mi recorrido. El E3, E4 y E5 son los estacionamientos más amplios para el personal general. Tienen alrededor de 150 cajones cada uno, así que iba uno poco más despacio, iluminando cada rincón con mi linterna en busca de personas de la calle que luego se saltaban las rejas para pasar la noche ahí. Mi radio se empezó a volver loco, estaba estática, ruido blanco. Pensé que estaban cruzando las frecuencias con las de la policía o ambulancias. Luego ocurre eso, pero no, solo un ruido. Si subiera el volumen se bajaba súbitamente hasta que se silenció por completo. En ese momento por la radio escuché una buena voz o de una niña pequeña que decía: ayúdame por favor. Realmente lo escuché por la radio, pero preferí no darle importancia, suponiendo que eran frecuencias cruzadas. Avancé por el E3 hasta el fondo y sin mayor novedad bajé al E4 por escaleras. Cuando empecé mi recorrido por el E4 todo iba normal, el radio estaba en completo silencio. Yo seguía mi recorrido, la linterna empezó a parpadear como queriéndose apagar. La apagué y prendí de nuevo, que no se resolvió todo. Sonaba bien lo de nuevo, pero ahora de nuevo la radio empezaba con estática, sonando y haciendo ruidos raros, lo que me dejó frío. En un momento fue cuando ahora por la radio escuché de nuevo esa voz, como de niña pequeña, pero ahora riendo levemente, y en el fondo se escuchaba como cuando alguien va bajando las escaleras rápidamente. Las pisadas y el sonido continuó, algo así claramente pude escuchar. Pensé que alguien venía por las escaleras, tal vez uno de mis compañeros, así que giré la cabeza en dirección a las escaleras. Mantuve la mirada fija en ese punto, como 30 segundos, esperando a salir por ahí algún compañero, pero no, nadie llegó. No hice más que darme la vuelta y continuar mi recorrido. El miedo cada vez más iba intensificando, y esa sensación dentro de mí crecía y crecía. Esa sensación me pedía volver arriba. Llegué al final del estacionamiento, al otro extremo de las escaleras, para bajar al último nivel, E5. Bajé cuidadosamente entre el nivel, a que me di cuenta que gran parte de los cajones estaban siendo usados como área de almacenamiento. Había cientos de máquinas cubiertas por plásticos transparentes y otros por mantas blancas. Una larga hilera de maniquíes se dejaba ver hasta el fondo. Parezca nada aterrador esto, pero en realidad se veía muy siniestro. Imaginé esas estatuas de formas humanoides, infladas una a una, inmóviles en un largo pasillo de penumbra, y con silencio abrumador crear un escenario perfecto para cualquier actividad paranormal. Empecé mi recorrido alumbrando cada rincón con mi linterna de nuevo. La radio sonó, pero esta vez sí eran más mis compañeros. Les dije que estaban a las 5
y sin novedades. Cuando terminé la comunicación con ellos en la radio, de nuevo empezó a enloquecer. Ruido, mucho ruido, empezó a salir de la radio, que realmente era estornecedor, así que decidí apagarlo. No iba a necesitarlo, al menos en ese momento, hasta que regresara con mis compañeros. Iba a aprender. Seguí mi caminata pensando al lado de todos, y con uno de esos tétricos maniquíes en mi cabeza se formaban situaciones de qué haría si uno empezara a mover. No era lógico, pero la cabeza a veces nos juega ese tipo de bromas tan importunas. De un momento a otro las luces del estacionamiento se empezaron a prender y apagar de manera aleatoria, no en orden como lo hicieran por medio de los interruptores, sino en formas caprichosas. Unas encendían y otras apagaban. Prendí el radio para comunicar esto a mis compañeros, pero no obtuve respuesta. Es como si no hubiera nadie al otro lado del radio. Insistí una vez más, pero fue el mismo resultado, sin respuesta. Pasaron unos minutos de estar prende y apague luces. Mi radio se activó de nuevo. Escuché claramente de nuevo esa voz infantil. Hola papito, ¿vamos a jugar? Y soltaba una pequeña risa después. Después de oír esa pequeña risa infantil, el radio se silenció de nuevo. Las luces dejaron extenderse y apagarse. Solo quedó prendida una. En el centro del estacionamiento apunté mi linterna, pero no pude ver nada. No había nada conmigo. Era algo muy extraño. Estos estacionamientos están equipados con sensores de presencia en cada cajón para mejorar la vista de los lugares disponibles. Entonces, cuando hay un cajón ocupado por un carro, una luz pequeña en el techo se pone en rojo, indicando que no está disponible. Los cajones vacíos tienen una luz verde, indicando la disponibilidad. Eso está en todos los niveles. Después de ver que la lámpara del centro se quedó encendida, los sensores de presencia se empezaron a activar de igual manera, aleatoriamente, primero uno, luego otro y otro, así dando saltos por todo el estacionamiento, como si algo se posicionara ahí rápidamente y luego pasar a otro lugar. Pero estaba solo, eso no podía ocurrir, era algo inexplicable. Yo estaba con el miedo a la flor de piel. La luz del centro apagó, dejando todo el estacionamiento total oscuridad. Mi linterna era lo único que daba luz. Ahora decidí no seguir más y regresar a los elevadores para subir rápido. Mientras iba caminando hacia los elevadores, escuché de nuevo esas pisadas, como si alguien corriera. Apresuradamente giré la cabeza para ver qué pasaba, pero no había nada. Iluminé con mi linterna cada rincón, y cuando pasó los maniquíes alcancé a ver una silueta de una niña que se escondía atrás de ellos. O al menos eso me pareció a mí. Una silueta pequeña de una niña, pensaba yo, porque pude distinguir la forma de una falda y unas pequeñas coletas. Y cuando llevé la luz a mi linterna, ella se escondió tras los maniquíes. Pensé que quizás pudo ser un niño de la calle que se metió al estacionamiento o algo así, y me acerqué a ver. Temeroso, con la cautela, me iba acercando, viendo todos y cada uno de los maniquíes, buscando a quien se escondía ahí. Mientras caminaba, mi linterna empezó a fallar, empezó a parpadear, como queriéndose apagar. Los pocos flashazos me daba cuenta que había de nuevo esta silueta, y me acerqué más y grité: oye niña, sal ahí por favor. Creo que ese fue mi grave error. En cuanto terminé la frase, el radio se activó por sí solo y solo escuché: juega conmigo papi. El radio se apagó después. Lo único que podía ver es como uno de sus maniquíes empezaba a moverse, como caminar moviendo sus piernas, y sin articulaciones se movía hacia mí. Los flashazos que daba la linterna me dejaban verlo cada vez más cerca de mí. No pude más, el miedo me invadió todo. Como pude, corrí a los elevadores, pulsando el botón muchas veces, tratando de que bajara y se abriera lo más rápido posible. No podía ver mucho, pero lejos escuchaba cómo se arrastraban esas bolsas de plástico, que me hacía pensar que ese maniquí seguía avanzándose a mí. Empecé a rezar lo primero que se me vino en mente, y como si fuera un milagro, la puerta del elevador se abrió frente a mí, iluminando todo alrededor. Me metí a mirar atrás y pulsé muchas veces el botón de cierre. El elevador ya estaba cerrando la lejanía. De nuevo escuché la voz: vuelve para pronto para jugar. No tenía voz para contar esto. Sabía que mis compañeros no me iban a creer, o que incluso se iban a burlar de mí. Solo les dije que se fue la luz en el E5. Ellos me dijeron que si vieron por el circuito cerrado que no había luz ahí,
y trataron de comunicar conmigo, pero no respondía. Pensaron que estaba arreglando los fusibles y por eso no contestaba la radio. Les dije que no arreglé nada, solo terminé mi recorrido y me regresé. Ellos fueron después a ver qué pasaba con la luz y lo arreglaron y regresaron como si nada hubiera pasado. No percibieron nada en el 5, estaban los maniquís y la niña. A la fecha no sé qué se trató esa experiencia. Nunca sé lo que había contado a nadie, ajeno a mi familia. Mi esposa me dijo que quizás era un alma en pena que buscaba ayuda en mí, pero yo no tenía ninguna intención ya de volver a bajar a ese estacionamiento. Durante como 2 años más, duré como 2 años de corporativo hasta que me cambiaron, pero después de mi experiencia nunca más visité E5. Siempre me quedaba hasta el E4 y no bajaba más. Fue una experiencia realmente aterradora.